La sabiduría es la ciencia del espíritu, así como el conocimiento es la ciencia de la materia. El conocimiento es separatista y objetivo, mientras que la sabiduría es sintética y subjetiva. El conocimiento separa, la sabiduría une. El conocimiento hace diferencias, mientras que la sabiduría fusiona. Quizás la idea podría ser mejor expresada si se dijera que la sabiduría concierne al yo y el conocimiento al no yo. Firmado Alice Bailey. Y en este vídeo justamente vamos a hablar sobre ese conocimiento que es la base de la ciencia. ¿Están preparados? Comenzamos entonces. Para relacionar a la ciencia con la espiritualidad, tenemos que conocer previamente las estructuras, bases filosóficas o epistemológicas, conceptos, teorías, etc., de cada una de ellas. Y esto se llama conocimiento. Posteriormente, ese conocimiento tendremos que transmutarlo en algo más práctico y a esto se lo denomina sabiduría. En términos sencillos, pues la sabiduría no es nada más que el conocimiento, ese conocimiento aplicado en la vida diaria, obviamente basado en lo que se llama la ciencia espiritual. Imaginemos a los primeros homínidos sobre la tierra. No tenían ningún conocimiento previo como nosotros, pero en base a la experiencia diaria fueron aprendiendo y por tanto generando conocimiento. Pues el aprendizaje es la fuente generadora del conocimiento, pero también de las habilidades, destrezas, conductas o valores gracias al estudio, a la experiencia, al razonamiento, a la instrucción, a la intuición y a la observación. Seguramente alguien con una inteligencia un poco más evolucionada que los demás sugirió plasmar esas experiencias ya convertidas en conocimiento en los medios que disponían por entonces. Aquí tenemos como las pinturas rupestres hechas dentro de las cavernas que están apreciando en la imagen. Y de esta manera ese conocimiento se fue transmitiendo de manera oral, pictórica, manual, etc., de generación en generación. Hoy en día vivimos en un mundo plagado de conocimiento. Por algo se denomina a nuestra sociedad en forma global como la sociedad del conocimiento, que es en su mayoría un conocimiento sistematizado y almacenado en diferentes medios, aparte del cerebro humano. Imagínense, hablamos de la nube que está en Internet. Esto significa, según la neuroeducación, que cuando uno realmente aprende algo, ese algo convertido ya en conocimiento, tiene que quedar grabado en la memoria por mucho tiempo, quizás todo el tiempo en que estemos con vida. Caso contrario, es que no se aprendió o aprehendió el conocimiento. Pero comencemos definiendo más académicamente lo que es el conocimiento, cómo se genera el mismo y los tipos de conocimiento que existen. ¿Se habrán preguntado qué es el conocimiento? Se puede decir que el conocimiento es la apropiación o aprehensión consciente que experimenta el ser humano sobre algún tópico, sea este tangible o intangible, voluntario o involuntario, que sucede en su entorno al cual tiene acceso y que está demarcado por esa línea o límite, no se pasa, y que es captado por los 5 sentidos físicos y también por su sentido común o mente. Esto significa que el conocimiento no solo proviene del exterior
al ser humano, sino que también emerge desde el interior. Y este conocimiento interior es el que más dura en el tiempo. Otra definición interesante del conocimiento lo da Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo, que señala que el conocimiento es el proceso mediante el cual el hombre desde su estatus, su rol social, y que a través de sus roles específicos se apropia del sistema de objetos y de conceptos creados por generaciones precedentes y lo utiliza para transformar la naturaleza, la sociedad y su propio pensamiento, con lo que enriquece y profundiza los sistemas lógicos existentes y crea un nuevo punto de partida para las generaciones venideras. Otra definición más enciclopédica sobre el conocimiento es aquella que la considera como la facultad que tiene el ser humano para comprender, por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. En realidad hay muchas definiciones sobre el conocimiento, según el enfoque que lo dé quien lo está definiendo. Por otra parte, para la neurociencia, el binomio emoción-cognición, es decir, emoción y conocimiento, es indisoluble y van de la mano. Es intrínseco al diseño anatómico y funcional del cerebro. En ese sentido, toda información sensorial, antes de procesarse, pasa por el sistema límbico o cerebro emocional, en donde se añaden las emociones. Posteriormente, en esas áreas de asociación, se crean las ideas, que son los elementos básicos del pensamiento y que se presentan como redes neuronales distribuidas. Ahora bien, ¿cómo se genera el conocimiento? La respuesta a esta pregunta originó sendos debates y posturas polémicas del empirismo versus el racionalismo. Para el racionalismo, el conocimiento se genera gracias a las ideas innatas y a la intuición, donde juega un papel importante la conciencia. Por otra parte, para el empirismo, el conocimiento proviene a través de los sentidos, puesto que la mente es como un papel en blanco. No existen las ideas innatas, por eso la experiencia va burilando el conocimiento en la conciencia. Desde Educartes, nuestra postura es la del equilibrio. Ambas maneras de generar el conocimiento son acertadas, pues el racionalismo no es nada más que la experiencia interna obtenida no por el intelecto, sino por la intuición. Esta definición tiene un fuerte contenido o un fuerte fundamento espiritual que lo ampliaremos más adelante. Pero se habrán preguntado, ¿qué tipos de conocimiento existen? Existen 3 tipos de conocimiento bastante conocidos y uno que aquí desde Educartes lo vamos a añadir. Es decir, 4 tipos de conocimiento. Primero, el conocimiento empírico, le sigue el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, ¿no? Y desde Educartes postulamos una nueva forma de adquirir conocimiento. Vamos a hablar del conocimiento espiritual. El conocimiento empírico se lo adquiere mediante la experiencia en la vida diaria por todo cuanto acontece a nuestro alrededor. Digamos, por las interrelaciones que realizamos con otras personas, instituciones y con los demás reinos de la naturaleza. Este conocimiento tiene como fuente principal de captación de la realidad a los 5 sentidos físicos, ya sean estos la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Mientras que el conocimiento científico se lo adquiere de una manera sistematizada, organizada y estructurada debidamente, porque debe reunir determinados requisitos en su proceso que le proporcione justamente lo que la ciencia busca, la mayor rigurosidad del mismo, porque la ciencia normal y fáctica es objetiva y no hay cabida para imaginaciones especulativas. Al decir que es un conocimiento sistemático, significa que sigue un determinado proceso y procedimientos para su obtención, porque explica la realidad de acuerdo a principios, leyes y causas que generarán posiblemente un nuevo conocimiento,
lo cual es el propósito primordial de la ciencia. También se puede decir que el conocimiento científico es un conocimiento probado y comprobado dentro y fuera de los laboratorios científicos. Actualmente, la ciencia positivista sigue un determinado método de investigación científica que es de uso general, con pequeños cambios en su estructura. Pero existen otros métodos como el de investigación-acción participativa o el método de la ruta de las ciencias de la complejidad que veremos en otros vídeos. Tenemos también otro tipo de conocimiento que es el conocimiento filosófico. Este conocimiento filosófico trata de explicar la realidad de un modo más general, pero es un conocimiento altamente reflexivo y cae muchas veces en la especulación, es decir, es un conocimiento especulativo que se basa en supuestos, pero que nunca se los comprueba, o dicho conocimiento sirve para enunciar analogías del mundo de la naturaleza comparadas con la vida de cada ser humano. Por ejemplo, la escuadra, este instrumento de la geometría, se lo compara con la rectitud del ser humano, muy usado en aquellas sociedades secretas especulativas. Y ahora hablemos sobre el conocimiento espiritual. Este conocimiento espiritual se basa sobre todo en la intuición, muy diferente al intelecto que actúa en los otros tres tipos de conocimiento y también al instinto que es propia del reino animal, aunque a veces también se manifiesta en el reino humano. Este conocimiento espiritual, usa como técnica a la meditación, ya sea el mindfulness, que se fundamenta en el vipassana, y la meditación esotérica, espiritual o creativa. ¿Cómo se adquiere este conocimiento espiritual? Al meditar se hace contacto con los planos superiores de conciencia, específicamente con los registros acásicos o el campo A, que lo llama así Ervin Laszlo, el campo de información donde está almacenado todo el conocimiento habido y por haber. Entonces, con la meditación profunda, se logra hollar ese registro y el conocimiento empieza a fluir a la mente del meditador. Pero hay otras condiciones para que este conocimiento arribe directamente al cerebro físico y cree estructuras de redes neuronales, nuevas estructuras, como lo hacen los otros conocimientos. Entre la personalidad y el alma, conciencia pura si quieren, debe existir un alto grado de alineamiento, integración y sobre todo fusión. Eso significa que lo mismo que se está pensando, se está sintiendo y se está haciendo al mismo tiempo, pues muchas ideas procedentes de planos superiores de conciencia descienden a la mente, pero se pierden y desaparecen en las turbulentas aguas de las emociones, porque las mismas no están controladas y como remolinos voraces arrastran esas ideas y las disipan. Y de esta manera jamás llegarán al cuerpo físico, es decir, al cerebro, y por tanto no se tendrá conciencia física de lo que se captó en niveles superiores. ¿Quieres saber si tu personalidad está debidamente alineada e integrada con el alma? Pues bien, haz esto. Cuando te estés cepillando tus dientes, ¿qué estás pensando en ese momento específico? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo? Tus manos están moviendo el cepillo, por supuesto. ¿Y tus sentimientos dónde están? Y más aún, tus pensamientos, ¿dónde se ubican? ¿Qué estás pensando? Otro ejemplo. Si estás conduciendo un automóvil o cualquier otro vehículo, ¿qué estás pensando en ese momento? ¿Qué estás sintiendo? ¿O cómo están tus emociones? ¿Qué está haciendo tu cuerpo físico? Bueno, este último está conduciendo, agarrando el volante, y tus pies lo tienes sobre el freno y el acelerador, ¿verdad? Pero si estás conduciendo como un robot, en piloto automático, es muy difícil que tus pensamientos, emociones y acciones estén debidamente alineadas, es decir, sean lo mismo en el mismo instante de tiempo. Eso significa que tus cuerpos mental, emocional y etérico físico no están debidamente alineados y cada uno, digamos, hace lo que quiere. De esta manera será imposible que puedas obtener el conocimiento por esta vía espiritual. Solo silenciando la mente, apaciguando las emociones
y controlando el cuerpo físico se puede acceder a esos registros acásicos y oír, como se dice, los sonidos del silencio. Y aquí surgen dos preguntas muy interesantes. ¿Qué se conoce y quién conoce? La ciencia clásica o tradicional lo llama objeto y sujeto respectivamente. Pero eso es solo una pequeña parte de la vastedad del conocimiento. Y este será el tema de nuestro siguiente vídeo. Hasta entonces.